Hola, soy Rosy. Ahora vamos a preparar un rico y exquisito caldo de pollo con verduras. Y los ingredientes son un pollo entero destazado, media cebolla, 3 ajos, 2 ramitas de cilantro, una ramita de hierbabuena, una calabaza, un chayote, sal, 2 zanahorias, un puñito de ejotes y nada más. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro pollo. Les vamos a quitar las plumitas. Voy a quemar las alitas, que son las que tienen los vellitos. Aquí si queda alguna plumita con la lumbre se quema. Vamos a lavar el pollo muy bien. En 1,5 litros de agua vamos a poner a cocer nuestro pollo. El pollo lo tenemos que poner cuando el agua está fría, porque si nosotros lo ponemos cuando el agua está caliente, no agarra buen sabor. Como que lo sellamos. Decía mi abuelita, no se cose bien, la verdad no sé. Le ponemos la mitad de la cebolla, los ajos y una cucharadita y media de sal. Yo uso sal de esta, que es sal de mar. Esta no sala igual que la sal de mesa. Entonces, cuando le pongan la sal de mesa, tengan cuidado, pónganle menos. Más vale que lo prueben, porque si no les va a quedar salado. Tapamos nuestro pollo. Mis zanahorias las voy a pelar y las voy a picar. Voy a picar mis zanahorias. Yo nomás la corto así atravesada, así nada más, el cuchillo atravesado. Mis ejotes nomás les voy a quitar las puntas y los voy a cortar en 2 o en 3, como ustedes gusten, depende del tamaño de sus ejotes. Mi chayote lo voy a cortar por la mitad, no lo voy a pelar, nomás le voy a quitar un poquito esto. Es todo lo que le voy a quitar al chayote. Y lo voy a picar igual que las zanahorias, atravesadito. Le voy a quitar las 2 puntas a la calabaza, la voy a cortar a la mitad. Voy a hacer lo mismo que hice con las zanahorias. Mi calabaza está muy grande. Si ustedes encuentran calabaza chiquita, le ponen 2 o 3 calabacitas, porque esta está muy grande. Mi pollo ya empezó a hervir y le voy a quitar la espumita que hace encima, porque esto da mal aspecto en el plato. Y dicen, la verdad no sabría decirles, que estas son las toxinas del pollo, la verdad no sabría decirles. Y cuando mi pollo está hirviendo, le voy a poner las zanahorias, porque las zanahorias son las más duras. El pollo se cose muy rápido. Recuerden que mis verduras ya están lavadas y picadas. Y lo dejo 3 minutos. Después de 3 minutos que puse mis zanahorias, voy a poner mis ejotes. Y le voy a poner el cilantro y una ramita chiquita de hierbabuena. Lo voy a dejar otros 3 minutos. Mis ejotes ya tienen 3 minutos y le voy a poner el chayote. Si nosotros ponemos todas nuestras verduras juntas, se nos van a desbaratar algunas, porque por ejemplo la calabaza no necesita cocerse mucho. Tenemos que darle su tiempo a cada verdura. Ya pasaron los 3 minutos que puse mis chayotes. Ahora voy a poner mis calabazas y tenemos una buena cazuela de caldo de pollo, rica, deliciosa. Este caldo de pollo es muy recomendable para las personas cuando están enfermitas. Mi abuelita le decía levantamuertos, porque es un caldo muy rico, muy sabroso y muy nutritivo. Ya puse mis calabazas. Le voy a apagar la lumbre y voy a tapar la olla. Con el vapor que quede de lo caliente se van a cocer las calabazas. Lo dejamos 3 minutos y está listo para comerse.